Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos grandes noticias para los adultos mayores estadounidenses. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles más importantes sobre un nuevo cheque de estímulo estatal, el cual está dirigido exclusivamente para los adultos mayores. Este tendrá un valor de hasta $500. Y al final del video también hablaremos de algunos reembolsos de impuestos y alivios económicos que están vigentes en varios estados. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, los adultos mayores van a tener un nuevo cheque de estímulo estatal, nuevos requisitos, dirigidos solo para adultos mayores de 65 años. Y es que los adultos mayores de 65 años que vivan en el estado de Delaware podrán estar recibiendo una ayuda económica extra de $500. Este dinero es parte del crédito fiscal, el cual reducirá la carga de los impuestos regulares sobre la propiedad. Este estímulo económico es únicamente para los propietarios de viviendas y por la cantidad de hasta $500 en créditos fiscales. A este programa se le llama alivio de impuestos sobre la propiedad para escuelas superiores y es en contra de sus impuestos sobre la propiedad. El monto de este crédito es del 50% de la obligación tributaria que tiene el destinatario, o también lo equivalente a $500 o lo que sea menor. El monto del crédito no será en efectivo, sino que este va a contar a favor de los impuestos a la propiedad en su vivienda, la cual sea la principal de los destinatarios. Son dos los principales requisitos para que se pueda obtener este cheque de estímulo estatal. El primero es que sean mayores de 65 años y que sean residentes en el estado de Delaware. Esta situación debe cumplirse para antes del próximo 30 de junio. La propiedad que se esté reclamando debe ser la residencia principal de este adulto mayor, el cual esté solicitando este cheque de estímulo económico a nivel estatal. Si eres un solicitante nuevo, entonces debes tener en cuenta que el gobierno de Delaware te va a pedir el requisito de residencia de 10 años. Esto quiere decir que aquellos que tengan un domicilio legal en el estado lo deben de haber domiciliado durante al menos 10 años de manera consecutiva. En el caso de las personas que hayan establecido su domicilio luego del 31 de diciembre del año 2012 y antes del 1 de enero del año 2018, deberán haberlo domiciliado durante 3 años seguidos para que de este modo puedan calificar a este crédito. Y aquellos que lo hayan domiciliado antes del 1 de enero del año 2013, pues desgraciadamente no serían elegibles para esta ayuda económica durante este año 2024. Tendrán que esperar el próximo año para solicitarlo. El envío de tu solicitud tiene una fecha límite. Debes hacerlo antes del 30 de abril de este año 2024. Para esto puedes acceder al formulario a través del sitio web del Departamento de Finanzas de Delaware, al cual puedes ingresar desde el link que te dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Para esto simplemente te van a pedir una copia de tu licencia de conducir o cualquier otra identificación oficial del estado de Delaware. Pues así es, señores, este no es el único alivio económico que estaremos viendo el día de hoy, pues Michigan también está enviando un cheque de reembolso con un promedio de $550 a las familias en tan solo 7 días. Y es que en una semana el Departamento de Tesoro de Michigan enviará cheques con un valor de $550 a los contribuyentes elegibles como parte de la expansión estatal del crédito fiscal para familias trabajadoras. Este pago directo se enviará aproximadamente a 700,000 hogares a partir del próximo 13 de febrero. Los cheques se enviarán de forma continua durante un periodo de 5 a 6 semanas a partir de la próxima semana. Este cheque que recibirán los residentes es igual a la diferencia entre el crédito fiscal del 6% para familias trabajadoras, incluido en los reembolsos de impuestos del año 2022 de un residente elegible, y el valor del 30% del crédito según la nueva legislación que fue aprobada en el año 2023. Los funcionarios estatales
afirman que el crédito fiscal ampliado dará a los residentes elegibles un promedio de un reembolso de impuestos de hasta $3.150 del año fiscal 2022. La tasa más alta del 30% para el crédito fiscal de familias trabajadoras será parte de los reembolsos de impuestos del año 2023 y años posteriores. Al quintuplicar el crédito fiscal para familias trabajadoras, estamos devolviendo un promedio de $550 a los bolsillos de 700,000 familias de Michigan. Fue lo que afirmó la gobernadora Gretchen Whitmer en una declaración sobre el crédito fiscal ampliado en diciembre del año 2023. Pues esto beneficia directamente a la mitad de los niños en Michigan, a los padres, a las madres, los cuales podrán usar este dinero extra en el momento de pagar sus impuestos. También funcionará para pagar cuentas, poner comida en la mesa y de este modo hasta comprar útiles escolares en este nuevo año 2024. Los residentes que son elegibles recibirán este cheque automáticamente y el Estado indica que los contribuyentes no deben completar ningún tipo de papeleo adicional. Si es que quiere encontrar más información adicional sobre este crédito fiscal en Michigan, pueden buscarlo en el sitio web oficial del Departamento de Tesoro de Michigan. Y como les mencionamos al inicio del video, pues 10 estados también están enviando pagos en este año 2024, algunos como cheque de estímulos estatales, otros como reembolsos de impuestos y algunos como alivios económicos. Pues entre estos 10 estados, el primero que veremos es Alabama, el cual ha estado proporcionando un pago desde diciembre del año 2023. Aunque hasta ahora no se ha anunciado uno nuevo para este año 2024, la realidad es que este pago continúa enviándose a quienes aún no lo han recibido. El monto de este pago suele ser de $150 y para esto se requiere haber presentado simplemente su declaración estatal de impuestos sobre la renta individual del año 2021, antes de la fecha límite que fue el 17 de octubre del año 2023. El otro estado que tenemos es Alaska, el cual continúa con su cheque de estímulo que se otorga a través del Fondo Permanente o también conocido como PFD. El estado continúa enviando más de $1,000 a aquellos que califican para este. Es correspondiente a las ganancias obtenidas en el año 2023. Y además de esto, también han abierto las solicitudes para el cheque de estímulo del PFD de este año 2024, el cual comenzará a distribuirse a finales del año. El siguiente estado es Arizona, el cual tiene un programa de reembolsos de impuestos que nos ofrece un cheque de estímulo estatal para las personas que tengan hijos menores de 17 años. Por cada hijo que califica, recibirían $750 en ayuda económica. Luego tenemos al estado de Colorado, donde la legislatura estatal ha modificado la enmienda de la Declaración de Derechos del Contribuyente. Esto sucedió en noviembre del año 2023. Pues con esta modificación, se va a permitir a algunos residentes que reclamen un cheque de estímulo estatal a través de un reembolso de impuestos sobre las ventas, el cual es presentando una declaración de impuestos estatales. Luego tenemos al estado de Massachusetts, donde los residentes mayores de 65 años, los cuales son propietarios o también son inquilinos, podrían reclamar un crédito fiscal por disyuntor. Este es equivalente al exceso de sus pagos totales de impuestos sobre bienes y raíces, o el 25% de su alquiler. El monto máximo al cual puede llegar este crédito son $2,590. Luego tenemos a Minnesota, el cual está otorgando un estímulo económico con un valor máximo de $1,750. Va dirigido para los padres y tutores que tengan hijos menores y sean de ingresos inferiores a los $29,500. Para este crédito no hay límite en la cantidad de niños que pueden reclamarse. Luego tenemos a Montana, el cual está otorgando una devolución de impuestos a la propiedad para trabajadores a domicilio. Las solicitudes estarán abiertas desde el 15 de agosto del 2024 hasta octubre de este mismo año. El monto de este pago puede ser de hasta $675. Luego tenemos a Nuevo México, el cual está proporcionando un cheque de estímulo de hasta $1,000 a los residentes que paguen sus impuestos. Para esto se cuenta con un presupuesto de $15 millones.
Los residentes solteros recibirían $500, mientras que las parejas casadas podrían obtener hasta $1,000. La fecha límite para presentar estos formularios será hasta el próximo 31 de mayo de este año 2024. Y el último estado que traemos es Pensilvania, donde algunos residentes podrían estar recibiendo un reembolso de impuesto a la propiedad hasta la fecha 30 de junio de este año 2024. Los criterios de elegibilidad irán variando según la edad, y los montos serán anunciados antes de esta fecha límite.